esta vez en la Transjordania. En esta ocasión estamos frente a la capital del pueblo de Amón, Rabá, y nuestro gran rey David nos dice que tenemos que conquistarla. Y bueno, las preguntas siempre son las mismas. Rondan en mi mente: ¿quién morirá? ¿Quién quedará vivo? Hay tantas circunstancias que me rondan en la mente cuando estoy frente a frente con el enemigo. Claro, hemos logrado conquistar muchísimas ciudades, hemos logrado anexar muchísimos territorios al territorio de Israel, y todo eso gracias a mi rey David. Pero he venido pensando y me pregunto: ¿cómo quisiera que me recordaran las generaciones que vienen? ¿Cómo quisiera ser recordado? Bueno, tendría que decirles en primer lugar que mi nombre es Urías Eteo. Vine del país de los hititas. Y sí, es verdad, reconozco. Vine buscando fortuna. Vine porque soy un mercenario. Pero eso fue en tiempos pasados. Por favor, no me vayan a juzgar. En tiempos pasados, porque antes adoraba a otros dioses, antes servía a otros dioses, pero ahora le sirvo al Señor. A Jehová de los ejércitos le sirvo ahora. Y yo llegué a Israel huyendo de tanta cosa, buscando un nuevo horizonte. Y aquí me encontré. En primer lugar me encontré con un Dios, y por eso, si alguien me va a decir ¿cómo quiere ser recordado?, entonces yo le diría: en primer lugar quiero ser recordado como una persona que es fiel a Dios. Y para nosotros en Israel, la batalla es algo sagrado, un acto litúrgico, y para muchas personas pensarán que es locura, mientras que estamos matando gente, le estamos haciendo un acto de adoración al Señor. Pues sí, vea que sí es así. Y fíjense que en todos los lugares la batalla es sagrada. Pero en Israel, por tantas cosas, por ser un pueblo pequeño, por su ubicación estratégica, porque los vecinos siempre quisieron nuestro territorio, nos tocaba luchar fuertemente. Aguerridos éramos todos. Mi rey David tenía un grupo de muchos valientes, y yo soy uno de esos valientes, humildemente, porque lo único que he hecho es sencillamente cumplir con mi deber. Y recuerdo entonces que esas batallas son tan poderosas que incluso nosotros debemos estar puros sexualmente hablando. El campamento tenía que estar puro sexualmente hablando. No podíamos tocar mujer durante el tiempo de la batalla. Y la verdad es que nuestros ejércitos eran los ejércitos del Dios de Israel. Y nosotros teníamos un grito de batalla. Bueno, teníamos muchos gritos de batalla, pero el grito más importante que teníamos era sencillamente Beshem, Yehvah, Sebaot, Yisrael. Y nosotros decíamos una y otra vez: en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y eso nos llenaba a nosotros. Y es que le cuento una cosa: la batalla no era solamente una batalla, no era solamente enfrentándose dos ejércitos enemigos, no, eran dos dioses enfrentándose. Enoteísmo puro. Era el Dios de Israel contra el Dios de los filisteos, contra el Dios de Amón, contra el Dios de, bueno, qué sé yo, tantos pueblos con los que hemos luchado. Y entonces, en este momento, es responsabilidad nuestra sacar adelante el nombre de Jehová. Claro, las batallas son peleadas en el nombre de Él, y nosotros no salimos de ninguna manera a la guerra si no sabemos que Dios está con nosotros, si no tenemos la seguridad de que Él va con nosotros. Es emocionante realmente. Nuestros ejércitos son los ejércitos de Israel, son las tropas del Señor. Y uno de los grandes títulos para el Señor es el Señor de las batallas. Un día, en una batalla, cuando estaba gobernando el rey Saúl, los filisteos llevaron cautiva el arca. Y eso nos preocupaba muchísimo, porque para nosotros la presencia de Dios es el arca. Si el arca no está en Israel, la presencia de Dios no está en Israel. Y fue tremendo. Los filisteos se adueñaron de eso. La llevaron al templo de su dios Dagón. Fue terrible, terrible. Nosotros estábamos muy preocupados. El pueblo estaba angustiado. Pero mi rey David fue quien logró capturar a Israel de vuelta a Jerusalén. Eso fue tan espectacular. Pero claro, el arca les hizo muchísimo daño allá a los filisteos. La llevaron a su dios Dagón. Ese dios Dagón terminó destruido en el piso. Y bueno, enfermedades, cantidades de cosas. Porque es que nadie se puede meter con el Señor de Israel. Le cuento que
Este asunto de las batallas es bastante complejo. Como les dije inicialmente, yo fui una persona que fue un mercenario. Pero cuando empecé a trabajar con el pueblo del Señor, todo cambió. Y ya no fui un mercenario, sino que ahora peleaba la guerra santa de Jehová. Y el Señor tenía algo muy importante para que nosotros como soldados no tuviéramos esa guerra y tuviéramos esa manera de vivir, de sacar dinero, de sobrevivir, no. Y el Señor constituyó una cosa que nosotros llamamos el jerem. El jerem es sencillamente cuando el Señor le dice al pueblo: tomen todo lo que hay en ese campo, destruyanlo todo, animales, destruyanlo todo, objetos, personas, niños, etc. Y eso el Señor lo hizo por varias razones. Esos pueblos eran pueblos que realmente eran malos hasta la médula, no había otra posibilidad, tenían que ser acabados. Pero el Señor también lo hizo porque ellos, esos pueblos, necesitaban entender que Dios era el soberano, no solamente de Israel, sino de ellos también. Y también el Señor lo hizo para que nosotros como soldados no tomáramos la guerra como un modus vivendi, como un método de vida, como un medio para la subsistencia. Entonces nosotros sencillamente cuando trabajamos en la guerra lo hacíamos porque el Señor así lo quería y el Señor lo había enviado. Los otros pueblos, los otros ejércitos de los otros dioses utilizaban muchísimos métodos para considerar si era viable o no venir a la guerra. Utilizaban la apertura de los animales, los abrían por la mitad y empezaban a ver el hígado y otros organismos, otros órganos de su cuerpo. Eso se llama extispicia, pero nosotros no. Nosotros veíamos al Señor, le preguntábamos qué era la voluntad de Él, y si Él nos decía a través del efod y a través de sus profetas: vayan a la guerra, entonces nosotros sabíamos que íbamos a ganar, y nuestro grito de guerra estaba ahí: Beshem, Sebaot, Adonai, Beshem, Sebaot, Israel. Realmente vale la pena serle fiel al Señor. En segundo lugar, quiero decirle que si me quieren recordar a mí por algo, quiero que me recuerden por la fidelidad a mi rey David. ¿Qué les diré de mi rey David? Me demoraría muchísimo tiempo tratando de hablar, tratando de escribir esa bondad de mi rey. Los reyes de los pueblos vecinos se autoproclamaban dioses. Ahí estaban los egipcios, dioses, todos ellos eran dioses. No. Los babilonios consideraban que ellos eran los enviados de los dioses y se autoproclamaban también no solamente reyes, sino sacerdotes. En Israel nunca pasó eso, no, Señor. Nuestro rey David sabía quién era el rey de Israel, así debe ser. Y recuerdo entonces que obviamente a mi rey sí se le decía mucho que la inteligencia, la sabiduría de él era la sabiduría de un ángel. Realmente era muy sabio mi rey. Desde el principio de él se dijo que era un hombre sabio, que era un hombre vigoroso, prudente en sus palabras, que sabía tocar muy bien los instrumentos y que el Señor estaba con él. Realmente mi rey es un hombre digno de imitar. Los reyes de los pueblos tenían muchísimos problemas, pero ser rey en Israel era muchísimo más complicado, porque el rey en Israel tenía que fusionar la parte política con la parte religiosa. Un rey en Israel podría ser una persona que peleara muchísimo, que ganaba muchísimas batallas, pero si no podía llevar adelante los sacrificios del Señor y no podía fusionar esas dos partes, la política con la religión, no servía. Pero mi rey lo hizo de una manera majestuosa. Y por eso mi rey siempre será el gran paradigma de Israel. El que vino antes de él, los que vendrán después de él, siempre serán medidos con mi rey David. Y tiene muchas razones por qué serlo. Mi rey David era una persona bastante valerosa. Es de apreciar. Él en esta ocasión no vino a la batalla, pero le cuento que tuve un gran sentimiento de temor. Y eso sucedió porque un día mi general Joab, que era el que nos estaba comandando en ese momento en la batalla, porque mi rey David se había quedado en Israel, me dijo: Urías. Yo le dije: sí, señor, dígame. Y Urías, mi rey Joab me dijo: Urías, el rey David te manda a llamar, dice que tienes que ir urgentemente a Israel. Bueno, yo realmente estaba muy miedoso, no sabía qué había pasado, trato siempre de hacer las cosas bien, pero de pronto un malentendido, de pronto algo que hice mal, no sé. Así es de que fui
Fui muchos días de camino porque yo estaba en la Transjordania, tenía que pasar el Jordán, tenía que pasar la espesura del Jordán y luego llegar hasta Jerusalén, a donde mi rey tenía su palacio. Entonces el tiempo me puse a pensar en tantas cosas, como el rey había logrado fusionar todo eso que le comento, como el rey era esa persona que a todos admirábamos. En los reyes en Israel se les llamaban los pastores y se consideraba que un pastor, que un rey tenía que hacer lo que hacía un pastor con sus ovejas. Y le digo una cosa, mi rey lo hacía. Los reyes de los otros pueblos, ellos las leyes las hacían con esas leyes lo que querían, las cambiaban por acá, por allá, de acuerdo a su conveniencia. Mi rey nunca cambió una ley. Mi rey nunca cambió esas leyes. Mi rey siempre fue esa persona temerosa de Dios. Los reyes de los otros pueblos tomaban a la mujer que querían y la llevaban a su harén. Pero yo estoy seguro que mi rey nunca haría eso. No sé. Y me fui todos esos kilómetros y kilómetros caminando y pensando en mi rey. Llegué a Jerusalén. Me presenté inmediatamente en el palacio. Mi señor estaba sentado, elegante como siempre. Y yo entré muy reverente y temeroso y le dije, mi señor, usted me mandó a llamar, mi señor. Él me miró de arriba abajo profundamente. En ese momento sentí que todo mi ser estaba vibrando de temor, de angustia. Y por fin me dijo, sí, Urias, lo mandé a llamar. Cuéntame, ¿cómo va la guerra? Yo traté de contarle con palabras entrecortadas, con miles de pensamientos en mi mente, cómo el general Joab estaba bien en la batalla, cómo nos había ido muy bien, cómo las bajas eran mínimas. Y él me dijo, qué bien. ¿Sabe, Urias? Quiero que descanse un momento. Descanse. Vaya, quédese en su casa, recuéstese allá, disfrute de un merecido descanso. Yo salí y pasé la noche a la puerta del palacio. Y pasé la noche ahí porque es que nosotros tenemos una gran promesa. Nosotros no podemos tener relaciones sexuales con nuestras esposas mientras que estamos en la guerra. No, Señor, porque es un acto de adoración al Señor. Y entonces yo dormí a la puerta con los soldados de la guardia del rey. Le cuento una cosa. Fue bastante difícil tomar esa decisión. Saber que mi esposa estaba a unos cuantos pasos de donde yo estaba. Recordar esa cabellera negra que le bajas a su espalda. Esas curvas de mujer. Ese perfume tan delicioso. ¡Ay, qué rico! Mi esposa tiene la costumbre de tomar unos baños en la terraza de mi casa, una tina que yo le hice. Ella se deleita ya bañándose. Y yo quisiera realmente estar con ella. Pero no, señor Urias. Recuerda que primero es el deber y luego el placer. Sí, señor, así debe ser. Finalmente me acosté con los soldados. Pues el rey me envió comida, una comida deliciosísima. Yo comiendo de la comida del rey, de la mesa del rey. Eso fue espectacular. Al día siguiente el rey me mandó a llamar. No sé cómo se enteró de que yo no había ido a dormir a la casa de mi esposa. Y me dijo, Urias, ¿por qué no descendiste a tu casa? Yo me quedé mirándolo un tanto desconcertado. Él siempre es un conocedor de la ley y seguidor de ella. Y entonces yo le dije, Señor, usted sabe, Señor, que nosotros no... Bueno, usted sabe, Señor, las leyes de la guerra. Tienes razón, Urias, las leyes de la guerra, se me había olvidado. Bueno, yo quedé un poco desconcertado, pero definitivamente es el rey, y es el rey David. ¿Y quién le va a decir algo a él? Me dijo, ven, come, vamos a deleitarnos comiendo, disfrutando. Ay, eso fue espectacular. Nos sentamos en una mesa grandísima y empezaron a venir manjares de todo lado. Venían, y yo estaba contento. Bueno, al principio estaba un poquito miedoso, pero un par de copitas y ya. Eso se arregló y empezamos a dialogar acá, allá, decíamos, y yo comí y bebí hasta quedar satisfecho. El rey nuevamente me dijo, ve a tu casa. Hasta ahí no le seguí. A la mañana siguiente, el rey me dijo, Urias, se acabaron las vacaciones.
tienes que volver allá y pelear. Entonces yo le dije, Señor, con eso, con mucho gusto, vamos para allá. Y entonces me dijo, Urias, necesito que le lleves una carta a mi rey. Yo estaba entusiasmado. Imagínese comer con el rey, disfrutar de su vino, disfrutar de su música, y ahora el rey me dice que necesita llevar una carta, que necesita que le lleve una carta a mi general Joab por mano mía. Una carta sin duda que será una nueva estrategia para la batalla. Yo cogí esa carta, era algo espectacular, yo la llevé, por acá estaba esa carta, y yo la llevé y le dije, Señor, le prometo que esa carta va a llegar a su destino rápidamente y que no le va a pasar nada y que la cubriré con mi propia vida, Señor. Y así fue. Al día siguiente llegué rápidamente, me fui rápidamente a donde mi general Joab. Por eso, en tercer lugar, le diré que si me quieren recordar por algo a mí, que me recuerden como una persona que ama y que es fiel al llamado del Señor. Porque no es suficiente serle fiel a Dios, no es suficiente serle fiel al rey, es necesario también serle fiel al llamado, aunque venga lo que venga, aunque nos cueste lo que nos cueste. Y entonces yo fui allá, llevaba mi espada. Nosotros teníamos unas armas muy incipientes, unas cosas muy pequeñas. Los filisteos sí tenían unas espadas muy grandes porque ellos manejaban el hierro, nosotros no. Los filisteos habían hecho una especie de monopolio para que nosotros no pudiésemos tener espadas ni armas muy poderosas. Nosotros teníamos algo muy incipiente. Los amonitas también tenían muchas espadas, era la época del hierro. El hierro y las teclas del hierro estaban en pleno furor. Y yo me fui con mi espada en mi mano. Y caminé rápidamente y llegué y le entregué entonces mi carta a mi general Joab. Y le dije, mi señor, aquí le mando a mi rey y le digo que ni la he leído y no le ha pasado nada, y aquí se la entrego sana y salva. El rey la abrió, la miró, y otra vez esa mirada, similar a la mirada de mi rey. Otra vez me volví a estremecer totalmente. Y me miró de arriba abajo mi general Joab. Me dijo, qué bien, Urias. Vienen instrucciones nuevas para ti. Posteriormente te las comunico. Yo estaba pensando qué sería. Me reuní con mis soldados. A la mañana siguiente fuimos al campo de batalla. Mi general Joab me dijo, Urias, por tus condiciones para la batalla, siempre has sido muy buen soldado, eso ni se discute, por eso estás entre los valientes de David, definitivamente, pero por esas condiciones te necesitamos allá en este flanco, porque es el lugar más tremendo de la batalla. Así de que necesitamos que vayas, yo te doy unos hombres y tienes que ir y tomar ese sitio. Yo le dije, pues mi señor, el Dios de Israel me llamó para que le sirviera peleando, y yo le voy a servir peleando hasta el último día, mi señor. No hay problema. Él me llevó hasta ese sitio y ahí me dejó con un grupo de soldados. Yo estaba muy entusiasmado. Al enemigo hay que ponerle el pecho, ¿qué va? Y estaba muy entusiasmado, y entonces empecé a arengar a mis soldados. Soldados! Ustedes saben que somos el ejército de Israel y allá está el enemigo, esos incircuncisos, y no van a poder contra nosotros. Así de que vamos adelante. Y les dije, saquen sus espadas y empecemos nuevamente con el grito de guerra de Israel. Beshen, Ayakba, Sebaot, Israel. Y repita, por favor, y todos repetían conmigo, y eso nos llevaba de energía, de entusiasmo. Y entonces se vino el ejército de Amón. Se vinieron, y entonces aquí estábamos nosotros listos. Les dije a mis soldados, vamos a enfrentar porque es la hora de la guerra. Y fuimos caminando, yo me adelanté un poco. Y cuando llegó el momento, me volteé a mirar hacia atrás, y los soldados se habían quedado hacia atrás. Yo estaba un tanto desconcertado. ¡Soldados, qué pasa! Y entonces ellos se iban quedando, y ya el ejército venía. Y entonces yo les dije, soldados, ¿por qué me dejan solo? ¡Vamos en el nombre del Señor! ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo? Un soldado en Israel no podía tener miedo. Cuando se detectaba un soldado en Israel que tenía muchísimo miedo, tenía que ser enviado para la casa, porque ningún apocado de corazón tenía que venir a apocar el corazón de los demás. Y entonces ellos no podían tener miedo. No sé qué pasaba en ese momento, pero entonces yo tomé la iniciativa, como el general que era, ellos también, y les dije, bueno, vamos a pelear. Y ahí venían los enemigos, pero volteé a mirar un poco hacia atrás y los enemigos ya estaban acá. Definitivamente
me hirieron muchísimo. En ese momento vino un soldado y me dijo: Señor, Señor, ¿qué le pasa? Señor, lo han herido. Sí, soldado, parece que me han herido y creo que es de muerte. Soldado, Señor, ¿quiere que llame a alguien para que le ayude? No, soldado, ya no hay tiempo de eso. Voy a morir. Lo único que le digo es: sosténgame la mano. No quiero morir acá, postrado delante de esos enemigos. Si he de morir, que muera de pie, como un siervo del Señor. Señor, ¿usted quisiera que yo le dijera algunas palabras al rey David? Sí, dile unas palabras al rey David. Dile que fue un privilegio servir siempre delante de él. Dile que mi vida es una ofrenda por lo que he recibido de él, que siempre fue una persona a quien admiré, que siempre le respeté, que siempre le amé, que fue siempre el paradigma de mi vida. Dígale que no tomo por pérdida mi vida. Dígale que es una ganancia lo que yo estoy haciendo hoy. Y que si tuviera que ofrendarle mi vida 1000 veces lo haría sin pensarlo. Señor, y a su esposa, Señor, ¿le quiere dar una palabra? Sí, mi esposa. Por favor, soldado, dígale que la amo con toda mi alma. Que recuerdo su belleza. Que recuerdo todos esos sueños y esas metas que los dos construimos en nuestra intimidad, en la intimidad de nuestra habitación. Dígale que lamento profundamente dejarla sola en este momento. Dígale que lamento que no hayamos podido tener esos hijos que un día soñamos. Dígale que lamento no poder cumplirle como hombre, como esposo. Por favor, dígale que ella sí me llenó totalmente, en todas las maneras como puede llenar una mujer a un hombre. Y que ahora yo parto, pero que mi corazón se queda con ella, que mi lealtad se queda con ella, que mi fidelidad se queda con ella. Y recuerde, soldado, que si algún día usted lo van a recordar por algo, que sea por la fidelidad a Dios, por la fidelidad a su rey y por la fidelidad a su llamada. Es mi momento de morir. Usted tiene oportunidad de seguir adelante. Muchas gracias.